Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Hojas de Loren. Este es un vídeo que voy a tratar de hacer así algo un poco nuevo, ¿vale? Un poco novedoso, y probablemente lo repetiré en varias ocasiones porque, he tardado bastante, la verdad, en subir nuevos tutoriales de pintura porque me lleva bastante tiempo realizarlos, porque no es solo pintar la miniatura, que pinto más despacio cuando estoy grabándolo a la vez, sino que luego tengo que editar todo el vídeo. Yo tampoco es que sea precisamente un maestro de la edición, tengo que comentarlo y tal, y eso pues me lleva un tiempo importante. Entonces he pensado en hacer esta serie de vídeos que iré trayendo de vez en cuando, para poder traer también un poco de contenido nuevo al canal, ¿vale? Así un poco más variado, y ir trayendo cosas también entre tutorial y tutorial de pintura que puedo traer así un poco más mascadito y que me cueste menos trabajo hacerlo, y así pues eso, voy trayendo más cosas al canal. En este caso van a ser algunos vídeos un poco de opinión, que van a ser así un poco en formato podcast, por decirlo así. Me gustaría tratar de hacerlo un poco profesional, con un poco de música o algo así, o intentar currarme un poco la presentación, digamos, y el resultado final, pero no sé si seré capaz de hacerlo, porque yo pues bueno, hago esto un poco por hobby, y ya veré cómo queda el resultado, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Además me ha animado a hacerlo también porque el otro día ya hice un primer intento sobre esto y sobre el mismo tema que iba a hablar hoy, que es Warhammer The Old World, solo que todavía no había sacado Games Workshop la noticia que hemos visto todos estos días de que ya van a ser peanas cuadradas y tal. Entonces es que esta noticia ha salido pues 2 días después de que yo grabase ese audio, con lo cual pues evidentemente no lo voy a subir, porque muchas de las cosas que planteaba en ese audio, en ese vídeo, pues evidentemente han sido ya resueltas. Además me ocurría que en ese vídeo, pues bueno, yo hablando solo me retroalimento un poco conmigo mismo, me ven un poco arriba, y pues eso, me pasaba un poco y acababa un poco siendo un poco vehemente, y me ponía un poco en modo barra de bar, y yo no quiero faltar al respeto a la opinión de nadie. Entonces pues me quedó un vídeo que prefiero no subir, y que además pues evidentemente a estas alturas ya no tiene sentido. Así que voy a grabarlo ahora otra vez más calmado, a ver si no me vengo muy arriba y empiezo a soltar improperios. Y bueno, pues básicamente os voy a comentar un poquito mi opinión. Como ya sabéis, básicamente hace escasos días Games Workshop, desde Warhammer Community, ha dado más detalles sobre lo que va a ser Warhammer The Old World. Básicamente han resuelto el dilema de la peana, finalmente han confirmado que van a ser peanas cuadradas, y no solo eso, han confirmado también que la escala del juego no va a ser de escala Warmaster, escala Epic de 10 o 15 milímetros, como venía sugiriendo algunas personas, sino que va a ser la misma escala que tenía hasta ahora Warhammer Fantasy. No han dado una medida en concreto, pero yo interpreto que van a ser los 28 milímetros, ¿vale? O sea, ni siquiera va a llegar a la escala de Age of Sigmar. Y por lo que dicen, planean que los ejércitos que ya teníamos sean plenamente compatibles con este nuevo juego, esta nueva edición. Eso es algo, en mi opinión, bastante positivo, porque dentro de esa frase, cuando nos dicen que planean que podamos usar nuestros antiguos ejércitos de fantasy o añadir miniaturas a los que ya tenemos, pues yo creo que indirectamente nos están diciendo un poco que va a ser un juego con todas las de la ley. También hablan en el tema del reglamento que va a ser un reglamento como tal, es decir, yo interpreto que no va a ser un librito de reglas para una caja cerrada, ¿vale? Sino que va a ser un reglamento hecho y derecho, en el que dice que van a mezclar cosas desde tercera hasta octava edición. Luego yo interpreto que tendremos nuestra fase de magia, fase de movimiento, fase de disparo, fase de combate y tal, ¿vale? No va a haber fase de héroe ni cosas de esas como en Age of Sigmar. Y que yo creo que partirán del reglamento de octava, ¿vale? No tienen por qué hacerlo, pero yo creo que así lo harán, y que tratarán de remodelar o de añadir cuestiones nuevas. Probablemente, si cogen cosas de antes de sexta edición, perdón, pues introduzcan más, le den más importancia a los personajes, ¿vale? Personajes que den bonos en área y cosas así.
y eso, pero que probablemente sea un juego con todas las de la ley, me refiero, un juego con un reglamento importante, donde haya un libro de ejército para cada uno de los ejércitos y sobre todo donde no se centren únicamente en las razas que ocupan el viejo mundo, que es algo que también se estaba comentando mucho, ¿no? Que igual era un juego que únicamente se reducía pues, a Imperio, Bretonia, Kislev, Silvanos y Caos prácticamente, sino que yo creo que será un juego en el que tendremos también Lustria, tendremos Nagaroth, Ulthuan, ¿vale? Yo creo que van a estar todas las razas de fantasy implicadas en el mismo. También creo que es que ahora mismo yo les veo ya que están desatados, o sea, yo creo que si van a sacar Kislev, creo que qué mejor manera hay de reenganchar de verdad a la gente de fantasy que dar lo que mucha gente venía pidiendo ya cuando Warhammer Fantasy estaba todavía presente, ¿no? Que es traer de vuelta a los enanos del caos, desarrollar Katai, ese tipo de cosas, desarrollar, quién sabe si mercenarios, volver a traer esos ejércitos que yo creo que serían un boom importante dentro de la comunidad de fantasy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que parece que todos son buenas noticias, ¿vale? Yo estoy viendo que la comunidad de Warhammer Fantasy se ha venido muy arriba, pero yo querría bajar un poco los humos, ¿vale? Yo no sé si a mí me convence del todo esta nueva propuesta de The Old World. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, es verdad que como yo me estoy imaginando el juego, yo al principio era muy escéptico respecto a esto, yo no daba por hecha la peana cuadrada y no daba por hecho que fuese a ser un juego importante, digamos un tercer juego dentro de la franquicia de Warhammer, digamos a nivel de 40.000 o a nivel de Age of Sigmar, pero ahora mismo, por mucho que lo lleve Forcewall, es que a mí la sensación que me da es que vamos a tener miniaturas nuevas de todos los ejércitos, vamos a tener libros de ejército de cada una de las facciones y lo que yo supongo es que como les costaría, yo creo que sería una inversión demasiado grande reeditar miniaturas para cada una de las unidades de cada uno de los ejércitos, teniendo en cuenta además que muchos de los ejércitos que ya están, que forman parte de Warhammer Fantasy, siguen en Age of Sigmar, por ejemplo Hombres Lagarto o Ogros, o sea, no tendría sentido que renovasen esas miniaturas, que podrían hacerlo, ¿no? Pero yo creo que les saldría más rentable mantener esas miniaturas como están y renovar aquellas miniaturas que estaban en metal o en resina durante los últimos años de Fantasy. Hablo, por ejemplo, en el caso de Silvanos, que es lo que a mí me concierne, pues, por ejemplo, bailarines, forestales, halcones, incluso arbóreos, aunque con los arbóreos podrían utilizar las miniaturas estas de los Kurnoth Hunters de Age of Sigmar, pero ese tipo de cosas, ¿vale? Todas esas miniaturas que no llegaron a ser renovadas en octava y que hoy en día ya se les va notando un poco el paso de los años. Yo la verdad es que me imagino unos bailarines nuevos con el estilo de miniaturas de ahora y la verdad es que me vengo, o sea, muy arriba. La verdad es que no me apetece darle mi dinero a Games Workshop, pero si me sacasen unos bailarines de estos con poses súper alucinantes, súper móviles, digamos, en plástico, evidentemente, pues es que caería sí o sí. Y ese es el problema que le estoy viendo ahora, entre otras cosas. Vamos a ver, el hecho de que descatalogasen Warhammer Fantasy fue algo malo para todos, ¿vale? A ninguno nos hizo gracia, sobre todo a los que decidimos no pasar por el aro y rebasear nuestro ejército y pasarnos a Age of Sigmar, sino que decidimos seguir jugando Warhammer Fantasy como habíamos hecho hasta ahora. Pero creo que ahora mismo nos llega esto en una situación en la que no nos hace falta, o sea, realmente estamos bien. Los que decidimos seguir jugando Warhammer Fantasy, hemos seguido jugando Warhammer Fantasy, tenemos nuestras comunidades, en algunos sitios se jugará a Reforged, en otros a novena, a manuscritos, lo que sea, incluso a sexta, séptima, octava, pero no nos hace falta. Tenemos nuestro cupo de reglas gratuito
que salvo que juegues a ediciones oficiales se va revisando continuamente. Si juegas a sexta edición tienes tu libro de ejército de sexta edición de cada facción, ¿vale? Digamos que sería una edición completamente cerrada, no pasa como en octava que hay algunos ejércitos que se quedaron sin libro, sino que se puede jugar a esa edición de forma cerrada, sin actualizaciones eso sí, pero puedes hacerlo perfectamente. Y a los que ahora mismo jugamos a ediciones fanmade, como es mi caso, pues tenemos a nuestro alcance continuas renovaciones, material extra, tenemos digamos feedback entre los creadores de estas ediciones fan y la propia comunidad que los juega, y todo esto sin olvidar que es material gratuito. Tenemos los reglamentos a nuestro alcance, los libros de ejército a nuestro alcance, y no dependemos en absoluto de Games Workshop, ¿vale? El juego ha pasado de ser de Games Workshop a ser nuestro, por así decirlo. Entonces considero que ahora mismo estamos en una situación bastante favorable. Es verdad que conseguir miniaturas de primeras era difícil, salvo que, como hice en los vídeos de cómo empezar a jugar a Warhammer Fantasy, escogieras uno de los ejércitos que se mantienen en la actualidad en Age of Sigmar. Pero en muchos casos, si querías buscar, pues por ejemplo, de nuevo vuelvo a los forestales o los jinetes de halcón, pues eran miniaturas que o bien conseguías una copia, que conseguir copias tampoco es tan fácil, y más si entras de nuevas al juego, o tenías que estar obligado a buscar marcas alternativas, que la escala no siempre es la misma que en las miniaturas de Citadel. El estilo de la miniatura no siempre tampoco tiene que ser acorde al estilo de miniaturas que tiene ya todo tu ejército, o pasar por el trauma de la segunda mano, donde hay muchas cosas que son muy fáciles de encontrar y están a puñados, y otras que no tanto, como es el caso de estas miniaturas que os comento. Pero pese a todo, nos habíamos librado del yugo del consumismo constante, ¿vale? De las renovaciones constantes, las actualizaciones constantes, en el que es un contexto como el que veo, por ejemplo, en Warhammer 40.000. Me refiero a que, por ejemplo, para una persona que a lo mejor juega una partida al mes, que no es tan raro, ¿vale? La mayoría de la gente pues tiene sus familias, sus amigos, sus parejas, sus obligaciones, su trabajo, y no siempre puede sacar tiempo para jugar. Entonces, si tú juegas una partida al mes, en muchos casos ni siquiera te va a dar tiempo a explotar todas las posibilidades que te ofrezca tu libro de ejército, y más aún cuando hay ciertas unidades o ciertos personajes que están restringidos a partidas de gran tamaño, que de nuevo no son algo tan común. Por ejemplo, yo juego ahora mismo bastante a Warhammer Reforged en este caso, y por ejemplo, con elfos silvanos es que hay, por ejemplo, a Orión, tengo la miniatura de Orión y todavía no he podido probarla, porque está pensada únicamente para partidas grandes. Tengo la miniatura de Nayez, que la veréis próximamente en el canal, porque es una conversión que he hecho, y no he tenido tiempo todavía de probarla. Y eso, y ya si nos metemos en combinaciones de objetos con personajes, combos entre unidades, unidades de más tamaño, menos tamaño, o sea, cada códex ofrece una cantidad de posibilidades inmensa dentro de un mismo ejército. Y ahora mismo estamos en una situación muy favorable para poder tomarnos el hobby con calma, para poder completar nuestros ejércitos sabiendo que por mucho que nos cueste conseguir cierta miniatura, cierta unidad, que tengamos que estar mirando cada cierto tiempo en Wallapop, etc., una vez la consiguiésemos, esa iba a ser la última versión de la miniatura que estuviese disponible, y por lo tanto podíamos permitirnos el lujo de dar ejércitos por terminados y empezar otro. Eso es algo que ahora mismo va a ser imposible, ¿vale? Vamos a volver al ritmo de consumismo que teníamos en octava, que esté sacado una nueva unidad, que la unidad a lo mejor se compone de entre 20 y 30 tíos, y te voy a vender la caja de unidad a 40 euros y te van a vender 10 tíos, ¿vale? Porque dudo que Games Workshop de golpe y porrazo vuelva a sacar miniaturas o cajas de unidad de 20 tíos, como hacía en sexta edición, o de 16 tíos, y que tú con eso tengas ya la unidad completa por un precio de unos 20-25 euros. Lo dudo mucho que vuelva a ese tipo de cajas, sino que probablemente nos encontraremos pues lo mismo que estamos viendo ahora en Age of Sigmar, ¿no? Que es cajas de 10 miniaturas a precios desorbitados.
Eso está bien en Age of Sigmar o en Warhammer 40.000, donde sospecho que con 10 miniaturas tú ya tienes una unidad jugable, e incluso con 5. Pero en Fantasy eso no ocurría. Tú necesitas pues por lo menos 20 miniaturas para un regimiento de infantería, lo cual implica un gasto económico mucho mayor. Un gasto económico en el que no me apetece meterme, y sé que al final lo haré, porque como a todos los frikis, pues me entrará la drogadicción, y si veo unos bailarines nuevos, unos forestales nuevos, pues es que voy a querer comprarlo y voy a entrar por el aro, y va a ser así. Pero sinceramente no me apetece volver a esa, digamos, presión consumista, que sé que es opcional, no tienes evidentemente por qué hacerlo, pero todos sabemos cómo es la comunidad del Warhammer, ¿vale? Y cómo el yugo de Games Workshop nos aplasta constantemente y nos incita a este sentimiento de insatisfacción permanente con lo que ya tenemos. Y por el contrario, a fijarnos más aún en lo que no tenemos, ¿vale? En esa nueva unidad, esa nueva miniatura, o incluso ese nuevo ejército que he visto y cuyas miniaturas me encantan, y voy a querer pasar por el aro y voy a querer comprarlo. Entonces, no digo que sea una mala noticia, de hecho en general considero que es una buena noticia, pero creo que no nos hacía falta. Creo que desde la comunidad de Fantasy tenemos que hacer una reflexión y pensar que no estábamos tan mal. Quienes quisimos seguir jugando a Fantasy, pudimos seguir jugando a Fantasy. Nadie nos puso una pistola en la cabeza para que de golpe y porrazo pues rebaseásemos todo nuestro ejército y nos pasásemos a Age of Sigmar. No es así. Muchos decidimos seguir jugando y hemos seguido coleccionando nuestros ejércitos y completándolos en un contexto de tranquilidad en el tema de consumo, ¿vale? Y de no saturación consumista, digamos, por parte de una empresa que colapsa absolutamente no solo el mercado, sino todas las redes sociales de comunicación entre la propia empresa y nosotros, los consumidores, que no se refieren únicamente a sus propios canales oficiales, sino a todo el cúmulo de canales de YouTube y de cuentas de Instagram que nos bombardean constantemente con cualquier lanzamiento que hace Workshop, lo que viene siendo básicamente publicidad gratuita que le hacen a la empresa, ¿vale? A mí no me apetece un Dominion, ¿sabes? No me apetece una caja de ejército que le regalen a todos los youtubers de turno y tengamos que estar aguantando aquí el unboxing y el no sé qué y no sé cuál y esta nueva caja y no sé qué, publicidad gratuita de nuevo desde 1000 fuentes diferentes de muchas personas que ni siquiera probablemente sepan muy bien de qué va Warhammer Fantasy, ni siquiera les guste Warhammer Fantasy, pero les regalen esto y tengan que hacerlo, ¿sabes? Y ya no solo con una caja de inicio, sino con nuevas renovaciones de ejércitos, libros de ejército, etcétera, etcétera. Pues sí, evidentemente, claro que me apetece, claro que me gustaría ver unos nuevos bailarines, pero no me apetece volver a entrar en ese entorno de dependencia hacia una empresa. Creo que ahora estábamos muy bien llevando el hobby simplemente entre nosotros, entre los propios jugadores, y creo que si bien no es una mala noticia, tampoco es algo que necesitásemos. Por otro lado, le veo otro aspecto negativo a esta nueva edición de The Old World, la cual, como he dicho yo, preveo que va a ser una novena edición de Warhammer Fantasy, por decirlo así. Va a ser una edición con todas las de la ley, sobre todo por el tema ese cuando hablan de las reglas, de que va a tener cosas de octava, desde tercera a octava edición, perdón. Y es que creo que nosotros, los jugadores de Warhammer Fantasy, y con jugadores de Warhammer Fantasy estoy introduciendo aquí novena edición, Kings of War, ediciones oficiales, etcétera, porque al final todos nosotros somos gente que jugábamos a Warhammer Fantasy y cuando ocurrió el fin de los tiempos, pues nos desperdigamos por diferentes ediciones, ¿vale? Creo que si nos juntas a todos nosotros, somos muchas personas realmente, pero damos la sensación, o yo por lo menos es la sensación que me da cuando escucho hablar a los grandes canales de YouTube, que básicamente se dedican solo a Warhammer 40.000 y si eso residualmente a algo de Age of Sigmar, me da la sensación de que desde estos grandes
medios de transmisión de la cultura del hobby, del Warhammer, digamos, de que no se nos tiene muy en cuenta. El otro día escuchaba hablar a una persona que decía que piensa que a lo mejor esta nueva estrategia comercial de Games Workshop de revitalizar el Warhammer Fantasy le pase factura a Age of Sigmar. Yo sinceramente no lo creo, porque creo que la gente que pudo jugar, que quiso pasarse a Age of Sigmar ya lo hizo en su momento, y la gente que no quiso hacerlo ya tomó la decisión en su momento, como yo y como muchos de nosotros que decidimos continuar jugando Warhammer Fantasy. Pero tengo la sensación que desde los grandes canales de YouTube, en los grandes blogs, etcétera, se nos obvia. Parece que hay personas que consideran que desaparecimos de golpe o que todos nosotros de un día para otro pues nos pasamos a jugar a Age of Sigmar y se acabó ahí, y que necesitamos, para volver a jugar a nuestro juego de toda la vida y en el trasfondo que a nosotros nos gusta y que nosotros hemos elegido, parece que necesitamos la supervisión de una empresa privada, y yo no lo creo sinceramente. Creo que esta gente no es consciente realmente de la cantidad de personas que seguimos a día de hoy jugando Warhammer Fantasy, y creo que eso en parte es por la gran división que existe entre las diferentes ediciones, ¿vale? Si tú juntas a los que seguimos jugando, pues a Reforged, a Manuscritos, a Novena, a Kings of War, a ediciones oficiales, que todavía hay mucha gente que juega sexta pura, octava pura, creo que somos muchas personas, somos un montón en realidad. Lo que pasa es que el hecho de estar desperdigados entre diferentes ediciones no nos hace o nos impide tener de cara al exterior una imagen de comunidad común, valga la redundancia, ¿vale? Y que la gente se haga su esquema mental de aquí están los de 40.000, aquí están los de AOS y aquí están los de Fantasy. No, la gente tiene su esquema de aquí están los de 40.000, aquí están los de AOS, y luego, digamos, un montón de tribus por ahí, cada una mirándose únicamente su ombligo, que juegan a pequeñísimas ediciones con muy poco público, digamos, y que apenas se nos tiene en cuenta. Creo que si bien el hecho de que Games Workshop de golpe le vaya a dar esta importancia a Warhammer Fantasy, hasta el punto incluso de ponerlo, no sé si a nivel de 40.000 y AOS, pero por lo menos al nivel del Señor de los Anillos, con un reglamento, con nuevas miniaturas, con apoyo directo por parte de la empresa, creo que puede hacer parecer frente al exterior que de repente somos un montón, pero por otro lado creo que solo va a conseguir dividir más a la comunidad. Es decir, si ya estamos divididos entre tropecientos mil ediciones fan, lo último que necesitamos es otra edición más, que no tiene por qué, o cuyas reglas no tienen por qué ser mejores que las de sexta, séptima, octava, Reforged, Manuscritos, Novena, sino que simplemente serán otro cupo de reglas más, y que hará que algunos de Novena pasen a jugar a esto, algunos de Reforged pasen a jugar a esto, algunos de Manuscritos se pasen a esto, y se acabe creando otra pequeña subcomunidad frente a los que decidan permanecer en esta edición fan que ya están jugando. Por otro lado, ¿qué va a pasar con estas ediciones fan? ¿Van a continuar digamos, este ritmo de involucración con el juego la edición, digamos, que ellos han creado, o por el contrario vamos a entrar en un clima de desánimo en el que parezca que para qué merece la pena seguir dando soporte desde los creadores a estas ediciones fan-made cuando ya Games Workshop nos ha pasado por encima, nos ha quitado lo que creíamos que era nuestro y ahora todo el mundo se va a ir a jugar a The Old World. No lo sé y no me apetece descubrirlo, sinceramente. Creo que ya estábamos muy bien así y que no nos merece la pena tener que meternos a otra edición con otras reglas nuevas y sobre todo dividir más a la comunidad, porque lo que me extrañaría es que la gente vaya a jugar al mismo nivel a los dos juegos, ¿vale? Yo mismo no sé qué haré. Supongo que probaré The Old World y trataré de, no sé, digo yo que las reglas pues alguien las filtrará por ahí en PDF o lo que sea. Trataré de probarlo antes de decidir si gastarme la pasta en ello o no, pero no sé qué va a ocurrir a nuestro alrededor. No sé si la gente va a dejar de lado todo
todo el bagaje, digamos, que tenemos en las respectivas ediciones en las que nos hemos metido, novenas, reforged, etcétera, para pasarse de nuevo a una nueva edición donde todos empecemos de cero, por así decirlo. No sé qué va a ocurrir, no me apetece que nuestra pequeña comunidad se divida aún más. Y mucha gente dirá, hombre, sí, probablemente lo que ocurra es que si sacan unidades nuevas dentro de Warhammer The Old World, pues los creadores de estas diferentes ediciones fanmade las adaptarán a las reglas de su correspondiente edición. Y probablemente ocurra, pero eso no va a impedir que muchos jugadores de golpe sientan de nuevo la llamada del Dios todopoderoso Games Workshop y acudan a sus brazos como las ratas al flautista de Hamelin para volver a ser abrazados por esa gran empresa que en su día decidió dejarnos de lado y darnos la puñalada por la espalda y quitarnos al glorioso imperio del hombre y sustituirlo por marines espaciales con martillos y cara de Buzz Lightyear. Por otro lado, quiero comentar también que pese a todo hay muchas cuestiones que no se nos han resuelto todavía. Al margen de del cupo de reglas que tendremos, en el que yo sospecho que, conociendo lo que ahora conocemos, como he dicho, será un reglamento a nivel de lo que tuvimos en sexta, séptima, octava, ¿vale? Un reglamento completo, digamos, así como un libro de ejército por cada uno de los libros de ejércitos, o quién sabe si unas hordas invasoras donde se nos den de momento para ir empezando reglas para las miniaturas que ya existían en Warhammer Fantasy. Hay cosas que no sabemos, por ejemplo, qué va a ocurrir con las razas que hoy en día se mantienen en Age of Sigmar, por ejemplo, los hombres lagartos, sin ir más lejos. ¿Qué van a hacer con esas miniaturas? ¿Las van a reempaquetar? Es decir, yo podré comprar el Star Collecting de los Seraphon, lo podré comprar y me van a dar a elegir si lo compro con peanas cuadradas o con peanas redondas. No lo sabemos. También yo me imaginaba, a lo mejor mantienen la peana cuadrada, pero aumentan el tamaño. Por ejemplo, las miniaturas de infantería que iban en peana de 20×20 pasan a ir en peana de 25×25 para poder ellos permitirse posiciones más dinámicas, miniaturas que ocupen más espacio y que sigan pudiendo encajar en una formación. En cualquier caso, como han dicho que van a mantener la escala de los 28 milímetros, o por lo menos de la escala que teníamos hasta ahora en Warhammer Fantasy, pues doy por hecho que el tamaño de peana que teníamos hasta ahora en Fantasy se va a mantener. Pero ¿qué van a hacer con esas unidades que todavía están a la venta? Y luego, esta es otra. Sospecho que las miniaturas de plástico que en su día estaban a la venta y que aún así descatalogaron, por ejemplo en el caso de los elfos silvanos, la Guardia del Bosque o los jinetes del bosque, sospecho que esas unidades volverán a salir tal y como estaban, es decir, las mismas cajas de plástico volverán a estar a la venta, porque se me haría raro que renovasen esas miniaturas de plástico también, ¿vale? Porque renovar la gama entera de todos los ejércitos tendría un coste tremendo, aunque hay que decir que ya lo hicieron. Por ejemplo, en sexta edición. En sexta edición se renovó prácticamente todas las miniaturas de cada uno de los ejércitos. La gama de todas las miniaturas. En el caso de los hombres lagarto no se mantuvo nada, solo el estegadón, y le cambiaron el castillo que iba encima, cambiaron a los eslizones. Pero todo lo demás se renovó, es decir, hubo un gran número de miniaturas que duraron exclusivamente una edición, que fue la quinta. Podría ser que ocurriese lo mismo, pero no veo a Games Workshop dando ese nivel de apoyo a un juego que todavía desconocemos todos si va a tener un gran éxito a nivel comercial. Entonces, pues simplemente eso, me gustaría también saber qué va a ocurrir con esas unidades. Y simplemente para finalizar ya este speech, pues bueno, para acabar con una nota positiva, digamos, pues creo que pese a todo, bueno, esto tiene su parte favorable, ¿vale? También hay que intentar ser optimistas. Yo tengo muchas ganas de ver en el fondo miniaturas nuevas de los elfos silvanos. Luego ya veré qué hago a nivel de juego, si sigo jugando a Reforged, si me paso al Gold, o si lo pruebo o no lo pruebo. Ya lo veremos, pero bueno, mientras las miniaturas sean compatibles con las ediciones que ya estamos jugando, bueno, digamos que es un mal menor el hecho de volver al delirio consumista que tuvimos sobre todo en la octava edición.
Y por otro lado, pues me alegra un poco en el fondo que vuelva Warhammer Fantasy. Es que es inevitable, es en el fondo para todos los que nos sentimos decepcionados con el fin de los tiempos, pues es un poco un golpe de moral, ¿vale? Nos damos un poco en el pecho ahora porque es inevitable sentir un poco que Games Workshop se come un poco sus palabras, ¿vale? Que el hecho de que descatalogasen Warhammer Fantasy no respondía a que a la gente no le interesase Warhammer Fantasy, porque eso también es algo que debo comentar mucho, que Warhammer Fantasy es que era un juego muy lento, en el que claro, es que mover regimientos es muy difícil y es que las reglas son muy complejas y a mí no me da para entenderlo todo, tengo que hacer un esfuerzo muy grande y a lo mejor me cago encima. No, o sea, esto es un zasca importante, en mi opinión, a toda esa gente que consideraba que el juego de bloques había muerto, que los regimientos cerrados habían muerto, que las maniobras habían muerto y que eso ya nunca iba a tener éxito comercial, para nada. Y esto es la prueba, o sea, es un zasca impresionante a toda esa gente y evidentemente pues es imposible que no nos suba un poco la moral a los que decidimos seguir apostando por ese tipo de juego. Además demuestra que la franquicia Warhammer Fantasy no estaba muerta. También hay muchas personas que decían que, bueno, claro, que es que como que Warhammer Fantasy es un juego vacío de espíritu, ¿no? Porque digamos que tiene orcos, humanos, elfos, enanos y que es lo típico de cualquier universo de fantasía medieval. Y sin embargo esto demuestra, esto junto al Total War, junto al juego de rol, junto al Warhammer Chaos Bane, junto al Vermintide, ¿vale? Todos estos productos, digamos, que han seguido saliendo durante estos años basados en el universo Warhammer Fantasy, pues demuestra que todavía existe interés en este universo y que tiene más de particular de lo que muchos se creían, ¿vale? Que no es solo Tolkien con 4 cosas cogidas de otros autores, sino que realmente es un universo en sí mismo y que es muy atractivo para todos aquellos que lo conocimos en su momento. Entonces es inevitable, pues eso, sentir un poco de alegría de ver a la empresa que decidió cargarse esto, tener que comerse un poco sus palabras y reconocer que en el fondo, si Warhammer octava edición fracasó, fue por una mala gestión de los directores de la empresa en aquel momento y no porque el concepto de juego de fantasía medieval de bloques estuviese para nada muerto ni estuviese vacío de potencial público. Entonces esto sí que nos da un poco pues digamos, un poco de picorcillo en el pecho, ¿no? De sentirnos un poco, pues, que se nos da un poco la razón después de tanto tiempo y que lo que fallaba no era el juego ni era la ambientación, sino que eran otras cosas. Espero, desde luego, que esas cosas no se repitan en esta edición de The Old World y que tengamos un juego atractivo, digamos, en el que no haya escalada de poder respecto a los diferentes códex que vayan saliendo a lo largo de los años, sino que tengamos una edición estable, algo parecido a lo que fue un poco la sexta edición, aunque la sexta edición sí que existió pese a todo esa escalada de poder, digamos, entre los diferentes ejércitos, pero bueno, básicamente que todos los ejércitos reciban su propio libro de ejército en un plazo de tiempo más o menos corto y que al fin y al cabo se cree una edición como Dios manda. Y pese a todo, espero, y de verdad lo espero, que tenga mucho éxito comercial. O sea, nada me gustaría más que ver a toda esta gente que daba por muerto el Warhammer Fantasy tener que comerse sus palabras. Y ver que Warhammer Fantasy, por lo menos en España, se mantiene a la altura de AOS o de Warhammer 40.000. Nada me gustaría más que eso. Y por lo tanto, lamento tener que decirlo, pero en este sentido deseo éxito comercial a Games Workshop, aunque no lo necesitábamos, como he dicho al principio. Yo estaba muy bien sin esto, yo tenía mis ejércitos, los iba completando poco a poco, tengo mi libro de reglas y no tengo problemas para jugar partidas, para jugar torneos, etcétera. Pero por otro lado entiendo que el éxito en este caso de Games Workshop pues será también el éxito de Warhammer Fantasy en general, y por lo tanto pues no me queda otra que evidentemente desearlo.
Así que nada, hasta aquí ha llegado este primer podcast, digamos. Creo que no me he exaltado mucho ni he faltado al respeto a nadie. En cualquier caso, si os habéis sentido ofendidos por alguna de mis opiniones, pues con total libertad os invito a que vosotros hagáis lo mismo. Podéis dejar comentarios aquí llamándome lo que queráis, ¿vale? Me podéis poner de tonto para arriba, que yo no me voy a ofender, no os preocupéis. Aquí esto es un mundo libre y cada uno puede opinar lo que quiera. Así que eso, espero que os haya por lo menos entretenido lo que dure este podcast. Y si veo que os gusta, veo que el vídeo tiene visualizaciones, pues traeré algunos más, ¿vale? Porque yo, como veis, si me pongo a hablar y me das carrete, pues yo puedo estar aquí hasta que se pase la pandemia. No tengo ningún problema. Así que nada, un saludo a todos, espero que haya sido de vuestro agrado y nos vemos en próximos vídeos.